De la conversación se une la tradición italiana y el estilo inglés en la confección, en los diseños, en las telas, en el estilo Brooksfield. Brooksfield, el inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Brunch familiar en Sheraton Santiago, todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas. Juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Recuerde el descuento para socios Star Club. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Buda. Tenemos a Buda entre nosotros. Con barba. Estamos con Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, Fernando. También con Francisco Martorell, director de El Periodista. Muy buenos días. Que es de Tu Vida. Falta Rodrigo Chicopar, que ya va a llegar. Y partamos de inmediato porque aquí tenemos a el experto asesor... el creador de el creador de todos los informes copy-paste de la derecha. Jorge Ramírez. No creo, yo doy fe que Ramírez debe ser el único que hace los que hace la tarea, se quema las pestañas y le dice a qué sé yo, a Boone lo que tiene que decir. Pepe Grillo. Y él los pasa por ese verificador de informe para antes de entregarlo, para que no se le cuele una sola cita. ¿Cuál es la verdad, tú que has trabajado en asesoría y trabajas en asesoría parlamentaria, cuál es la verdad de... en el promedio probablemente, pero de ese tipo de asesorías? ¿Qué tanto se hace? ¿Qué tanto la plata en realidad se utiliza para otros fines y se justifica a través de informes y lo demás? A ver, vamos a hacer una pequeña reseña de cómo funciona el sistema. Los parlamentarios, en este caso los diputados y los senadores, reciben una asignación, ¿cierto? Una asignación que es complementaria a su sueldo, digamos, a lo que les llega al bolsillo, y es para su trabajo parlamentario, pero también su trabajo en la función de representación, porque hay que entender que los parlamentarios tienen una triple función. Los parlamentarios legislan, ¿cierto?, que en el fondo es lo que votan, presentan proyectos de ley, etcétera. En segundo término, los parlamentarios deben fiscalizar los actos de gobierno, ¿cierto? Y en una tercera dimensión deben representar, ¿cierto?, intereses. Y por eso la asignación parlamentaria se divide en dos ámbitos. Uno, dice relación con lo que se le paga a asesores, que pueden ser internos o externos, y también se financian, digamos, actividades de vinculación con su territorio, que son, por ejemplo, el pago a sedes distritales o asesores... Todo esto en la misma asignación. Claro, exacto. En el volumen. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que yo no encuentro tanto ripio. Considero que... dicho sea de paso, todo está regulado. ¿Ya? Hay un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que es un ente transversal que se creó en el año 2010, donde tienen representación quienes conforman este Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que ven en el fondo cómo se distribuyen estas platas. Hay un ex rector de universidad pública, en este caso está Luis Rivero, hay un ex consejero del Banco Central, está Vittorio Corvo, hay un ex representante de parlamentario, está Claudio Alvarado, el ex diputado y subsecretario SECPRES, en este caso de la UDI. Entonces, bien transversal. Hay una institucionalidad, después hay un consejo de auditoría, que en el fondo lo que ve es como una suerte de contraloría interna del Congreso, que se gasten bien las platas, etcétera. Ahora, ¿por qué se sigue vulnerando? Y para ir al caso de Guillé, y es porque efectivamente la asesoría externa es muy difícil de algún modo hacer un chequeo o evaluar si efectivamente la contraprestación se efectuó, en primer término. Y en segundo término, es muy difícil también de ponderar la calidad de esa contraprestación, porque lo que acabamos de ver es realmente una vergüenza, porque senador Guillé recibe un monto, creo que no sé si eran 16 o 19 millones, entiendo que el rango iba por ahí, por asesoría externa, ¿cierto? Y esa asesoría externa quiere decir que no necesariamente es un abogado que acompaña al parlamentario en la comisión, que esas son las asesorías internas, ¿cierto? Que
Por ejemplo, Libertad y Desarrollo tiene asesores internos, ¿cierto? Que no son pagados con recursos de la Cámara, son pagados con recursos de la institución. Nosotros no recibimos ni un peso por asesoría parlamentaria. ¿Sí? No recibimos transferencias desde la Cámara o desde el Senado. Lo financiamos con recursos propios. Y esa es un poco la gracia del instituto. Chile de Tabaco, ese es como ese. No, es financiamiento privado, pero no son cargos, son cargos con rentas generales, digamos. Y de algún modo le da cierta independencia y libertad, digamos, de no estar sujeto al control de un partido político, ¿cierto? En este caso, es una asesoría transversal a Chile Vamos. Pero ese no es el punto. El punto es que en esta asesoría externa puede ser verbal, se entregan documentos, en este caso eran 4 documentos que no eran otra cosa que un burdo copy-paste de la información que emana desde la propia corporación, en este caso el Senado. No había ningún valor agregado en términos de poner un comentario, una nota al pie, un control de cambio, nada. Digamos, era un burdo. Lo que me dice a mí que en realidad el informe era la excusa para pagar otra cosa. Exacto. Y eso se agrava, y cierro al tiro. Y esto se agrava porque, y aquí vamos al tema político, porque el asesor, el abogado, trabaja, digamos, vinculado en términos de la propiedad en la cual ejerce. De partida es una sociedad o un estudio que se conformó con una semana de anticipación a la realización del informe, lo cual ya siembra cierto grado de sospecha, y opera en una propiedad que está vinculada a Harold Correa, ¿cierto? Que está vinculado al caso CQM y Peñailillo. Harold and Jones, claro. Business and Law. Exacto, que es el nombre más ciútico que se conozca en la historia contemporánea. Pero vamos por partes, Jorge, porque aquí es importante aclarar que efectivamente aquí hay un sistema que falla. Sí. ¿Ah? Y ayer quedó demostrado. Y por eso es que salieron tantos gallos, senadores y Saldívar y Hernán pero no le a echemos defenderlo. toda la culpa al sistema, porque hay asesorías parlamentarias que funcionan bien. Okay. Pero espérate, ayer Megavisión, que venía preparando este reportaje con bastante más tiempo y que se le adelantó un poco en la radio Bio Bio, ¿sí? Personalizando en Guillé el problema, tiró efectivamente todo el problema. Y mostró que esto es transversal a todas las bancadas y que efectivamente afecta a la UDI, a Renovación Nacional, al PS, al PPD y también a los senadores o parlamentarios independientes. ¿Ok? Partamos de esa base. ¿Dónde está el problema central acá? Que apuntado Guillé por el problema, no sale bien. Efectivamente. Es como un patrón a esta altura. Porque de esto no se puede salir bien. Cuando tú hiciste las cosas mal en el pasado, dejaste muchas huellas y muchas marcas. Y cuando empiezas a explicar... O reconoces o mientes. Exacto. Y le está pasando, y ese problema, le está pasando un poco lo que criticábamos del Frente Amplio. Cuando tú dices que vas a hacer las cosas distintas, que eres de la nueva política, que no quieres ser como los políticos tradicionales, y te agarran en una, y no la dices comunicacionalmente bien, está en una situación hoy muy similar a la de Marco Enrique. Que en su momento, cuando salió todo esto, tenía 2 posibilidades. O decía la verdad o mentía. Cuando mientes, deja nuevas pistas para que sean investigados. Y efectivamente ahí vas a tirar esto y te vas a encontrar no solo con todos los problemas de los senadores, sino con un problema de la candidatura de Guillé, que es serio. Esto que le está pasando a Guillé es serio. Yo creo que en la primera etapa su comando incluso lo tomó con esto, no, pero es que estos todos lo hacen, ¿ah? Yo hablé con algunos en ese momento directo, minimizando incluso, vamos a decir que pasó esto, y yo le decía, pero esa no es una respuesta, eso es lo que han dicho durante todos estos años, muchos para defenderse. Los informes están. ¿Quién le cree? ¿Qué creen que la ciudadanía les cree cuando dice los informes están, y más cuando los muestran? Y son informes efectivamente sacados de la página web. Es un problema grave, muestra las malas prácticas de nuestra política. Pero lo más sorprendente quizá es la rapidez. Yo me sorprendió, tengo que reconocerlo, porque este era un bocato de cardinales para agarrar al candidato que estaba ahí tumbado y pegarle 2 charchazos en el hocico, lo dejáis frenado. Pero no, salen a Larraín, sale Andrés Saldívar ayer, diciendo que esta es una persecución indebida por parte de los fiscales, que se meten con las asesorías, lo que me dice a mí que parece que la situación de
Guillé con sus asesorías es un poquito más transversal y que hay hay un modus operandi que tiene que ver con cómo se usan determinadas platas asignadas a supuestamente asesorías para pagar otro tipo de cosas. Ahora, también tienen un punto ellos. Tienen un punto. En una de esas hay algunos, como me lo dijo un amigo el otro día, que financian pololas y todo lo demás. Lo que da ayer Megavisión es que la Fundación Jaime Guzmán le entrega el mismo informe a todos los parlamentarios de la UDI y recibe pagos por cada informe. Eso es impresentable. Es un fraude al fisco. ¿Para qué estamos con cuentos? Es decir, tú no puedes o estás comprando muy mal, porque lo lógico es que los parlamentarios de la UDI en un café se juntaran y digamos, le vamos a pagar entre todos $1 milloncito a la Fundación Jaime Guzmán para que me entregue un informe y luego lo fotocopiamos y se lo damos a todos. Y la otra es pagarle por el mismo informe 19, 20. ¿Cuántos parlamentarios tiene? ¿25? No. La UDI tiene 23. 23 veces a la Fundación Jaime Guzmán por el mismo informe. Es el negocio redondo. En una clase de negociación en la Adolfo Ibáñez, pero te repruebes por la lógica esa. Bueno, para aclarar el punto, esa modalidad de contraprestación es la que Libertad y Desarrollo... Yo no conozco el caso de la Fundación Jaime Guzmán en detalle, pero esa es la modalidad que Libertad y Desarrollo no emplea. Nosotros no recibimos contraprestación. Libertad y Desarrollo, quédate tranquilo. Sabemos que lo que tú haces internamente es distinto a eso. Lo que estamos diciendo es la forma y la práctica. Por eso esta reacción tan corporativa. Y hay muchos casos, y quiero acotar, o ponerlo sobre la mesa, de también malos usos. Por ejemplo, la asignación parlamentaria, por ejemplo, la interna, el que se denomina interna, está orientada, en teoría, a presentación de minutas referida a proyectos de ley, asesoría en la comisión, a la participación en mesas técnicas, pero muchos parlamentarios destinan esos fondos, o por ejemplo, al pago de trabajo territorial. Entonces, en la práctica, financian activistas, ¿ya? Activistas que van a los centros de madre, que llevan las tortas. Bueno, ahora no se puede llevar torta, pero ese era un poco el modus operandi. Entonces, es súper importante que la ciudadanía entienda que per se no es malo que se le pague una asignación a los parlamentarios, porque para que la democracia funcione bien, necesitamos parlamentarios que deliberen con información, con antecedentes técnicos sobre la mesa. Pero lo que está mal es que esos recursos públicos que son de todos los chilenos se gasten mal, ¿cierto? Y este es un caso evidente de un mal gasto, digamos, y en el fondo es una estafa a todos los chilenos, porque están haciendo un copy-paste con cargo a rentas generales. Yo quería... Y Rodrigo debe tener varios informes. Bueno, Rodrigo fue asesor. Sí, pero no, eso era con las asignaciones internas, sí, que son para personal. Sí. No sé si, o sea, yo sé que los senadores tienen más asignación que los diputados, pero en el caso de los diputados es alrededor de 5 millones de pesos para gastos operacionales, que es todo lo que es oficina, cuentas, traslación, etcétera, y alrededor de 5 millones de pesos para personal, que va desde secretarias, asesores, pero también personas que participan del espacio territorial. Estaba viendo recién ahí en la pantalla en 24 horas que salía Piñera no juzgará las asesorías de Guille. Y exactamente por la misma razón que hemos estado hablando en las últimas semanas acá. O sea, ¿para qué se va a meter en un tema donde obviamente quien más tiene que perder es él? O sea, respeto con el candidato más confiable y honesto según la última encuesta CEP. Primera vez que tienen una encuesta que le entrega esto y lo que vamos a tener, Rodrigo, en estos dos meses que queda de campaña es un Piñera jugando como los últimos 10 minutos de Bolivia. Claro, arropadito atrás. Y no, claro, no quiere meterse en un tema en donde le van a encontrar otras cosas, ya sea pero, lo que estaba... Pero ¿por qué hablas de Piñera? Estamos hablando de Guille. Pero no te piqué. Estoy muy... Porque creo que es importante hacer ese contraste. O sea, lo planteaba ahora el Pancho con lo que sucede con los parlamentarios de la UDI, pero también... está preocupado de justificar choripanes para el CERVEL. ¿Y qué onda eso? ¿Qué fue ese asado de 3,7 millones de pesos? No, yo he hecho asado, yo me mandaba asado, pero nunca he estado tan cerca de eso. Pero volviendo al tema de las asignaciones. Efectivamente, por ejemplo, Giorgio Jackson y Gabriel en su momento plantean la disminución de la dieta parlamentaria. ¿Se acuerdan de ese proyecto? Y ahí se dio una discusión súper importante sobre, oye, no, porque mira, los sueldos de los senadores son 20 millones de pesos o 15 millones de pesos de los diputados. Y nosotros hicimos esa distinción. Acá
hay una diferencia entre la dieta, que es lo que reciben los parlamentarios para llevarse al bolsillo, y las asignaciones, que son lo que permiten que los parlamentarios jueguen un correcto rol en una institución importante en nuestra democracia. Y ahí se daba una discusión porque efectivamente hubieron casos de parlamentarios que, no sé, le pagaban un sueldo a sus asesores y parte de esos sueldos le pedían que se le devolvieran a los mismos parlamentarios para ahorrarlo para su siguiente campaña o para usarlo directamente al bolsillo en ese momento. Y nosotros defendimos con mucha fuerza de que existieran asignaciones parlamentarias porque es relevante para el trabajo que se hace en nuestra democracia. Pero sí hace falta lograr un mayor nivel de transparencia ahí. Yo me acuerdo, era el primer año de Giorgi en la Cámara y teníamos un portal de transparencia que no era difícil de hacer, que te iba diciendo, mira, estas son las personas en las que estamos gastando plata en las asignaciones. En esto es lo que se está gastando los gastos operacionales. Porque al final ahí tú puedes contrastar respecto a lo que el mismo, no sé, pues, trabajador recibe. Si es que está recibiendo todo o si es que le está llegando una parte y la otra parte se lo está llevando al bolsillo el mismo parlamentario. Entonces, esto es asignaciones que son importantes, pero hoy día hace falta llegar más en profundidad al asunto. Y hay un tema que a mí me molestó mucho de Hernán Larraín, porque planteaba, oye, pero aquí lo que se está poniendo en duda es la honra de las personas. Y a mí me parece de una liviandad enorme, como de un día dicen, no, mira, si aquí nosotros podemos pedirle el carnet a cualquier persona en la calle, porque el que nada hace, nada teme, pero después, por otro lado, cuando tenemos parlamentarios que están haciendo uso de recursos públicos y cuantiosos recursos públicos, no tengamos el derecho a hacer las investigaciones correspondientes. Yo no quiero entrar en cuáles serán las motivaciones de la Fiscalía, pero tienen todo el derecho a exigir la documentación necesaria y que se hayan cumplido las condiciones necesarias de las asesorías parlamentarias. Y con mayor razón en el momento que está viviendo la política chilena. Entonces yo creo que hay que tener ojo con esos comentarios, porque al final lo que hacen es una disociación entre su discurso en algunos temas respecto a otros y genera sospecha. O sea, bueno, ¿por qué somos tan proclives a investigar a cualquiera en la calle, que tenemos nuestras cámaras de seguridad, el decreto espía? Y por otro lado, no, es que cuando entramos los parlamentarios tenemos que confiar en la honra y de cada uno de ellos sin tener el derecho de investigar su asesoría y que se hayan cumplido. Yo creo que eso es un paso importante. Abramos esa puerta, dejemos que entre a la luz y que la ciudadanía y la Fiscalía en este caso pueda investigar cada uno de esos casos. Oye, yo quiero retomar un punto que dijo Pancho y el punto político de las erráticas reacciones de Alejandro Guillé cada vez que se ve enfrentado a una situación adversa. Yo creo que el liderazgo precisamente se prueba en situaciones adversas, no en la zona de confort. Un líder, digamos, no tiene ninguna gracia si es que hace las cosas bien cuando todo anda bien, sino que el líder se prueba en circunstancias, repito, adversas. Cuando Alejandro Guillé tenía aparentemente problemas para juntar las firmas, le echó la culpa a los notarios. No sé si se acuerdan. Cuando su candidatura no prendía, o no lograba, digamos, despegar o posicionarse más cerca de la de Sebastián Piñera, habló de un cerco mediático, ¿cierto? De los periodistas, cerco informativo, exacto. Después, cuando tenía problemas de lucra y de financiamiento, en circunstancias que él mismo había aprobado una ley de financiamiento electoral, le echó la culpa al Banco Estado. Y hoy día le echa la culpa a los fiscales. Entonces, me parece que uno exige a un candidato presidencial, que yo puedo discrepar de sus orientaciones, sus ideas, sus principios, pero entendiendo que es el segundo candidato más competitivo y es que el cual yo creo que va a pasar a segunda vuelta, me parece que es malo para la democracia tener, digamos, políticos de ese tonelaje, de tan bajo tonelaje. Y creo que esto se tiene que resolver con mayor liderazgo y enfrentar los problemas. Por ejemplo, cuando el presidente Piñera se ha visto envuelto en, digamos, operaciones en su contra, una serie de ataques directos, él no duda dos minutos. Le echamos las culpas a las operaciones. Ahora son operaciones. Es que quiero marcar. Las operaciones son autoinfringidas. Quiero marcar el contraste de que él da la cara y explica. A veces no da los correos electrónicos. Él da la cara y explica. Pero no le anda echando la culpa. No le anda echando la culpa al empedrado. Todos le echan la culpa en algún momento. No trates de empatar porque te va a salir mal. Todos le echan la culpa en algún momento dado. Yo he entrevistado a Sebastián Piñera, como he entrevistado también no puedo entrevistar todavía a Alejandro Guillé porque no ha querido, pero el
sí he entrevistado a Sebastián Piñera, sí he entrevistado a Karina Goich, y todos en algún momento dado señalan de que son fruto de una persecución. Pero este es un patrón, digamos. Ya nombré Piñera 4 episodios. Tiene experiencia dando explicaciones. Nombré 4 episodios, los notarios, los bancos, los fiscales, los periodistas. Yo estoy de acuerdo con tu análisis y con tu primera exposición. Lo que pasa es que después lo trataste de contrastar con una como si fuera una posición excepción. que, no es verdad. No se ha dado así como la plantea, en el sentido de que Piñera, cuando ha podido, ha ocultado las cosas y ha tratado de no presentarse. Bueno, eso no es lo que la ciudadanía juzga, pero bueno, eso es materia de otra discusión. Parte de la ciudadanía. Pero efectivamente, sí, estamos... si hoy uno ve las declaraciones del comando de Alejandro Guille, hoy día, es un popurrí de cosas. No hay un diseño mientras estratégico. los partidos dicen una cosa, Carol Cariola por ahí sale a decir que el que tiene que dar las explicaciones es el abogado, el asesor, pero por otro lado el mismo candidato dice que el asesor sigue trabajando con él sin ningún problema. Entonces tú dices, ¿qué pasa en este comando? Y efectivamente, por lo que sabemos, el comando tiene 2 vidas o 2 almas, una política... Suponiendo que hay vida ahí. Una política partidista. Política partidista. Suponiendo que hay vida en ese donde entran y sabemos que están los senadores, los dirigentes de partido, etcétera, y otra por ahí media subterránea que no se encuentran nunca y sé que están haciendo agua por todos lados. Y eso se demuestra hoy cuando tú sales con 6 voces, porque tienen voceros por todos lados. Ahora, lo paradójico es que Alejandro Guille es miembro de la Comisión de Ética y Transparencia y revisora de cuentas del Senado. O sea, esto ya corona como le pone la quinta a la torta. Bueno, yo creo, por eso te digo que yo creo que lo más noticioso no es necesariamente lo que pasó con Guille en este copy-paste que se descubrió, porque a todos le impresionó. No, a mí lo que más me sorprendió es que salieran, pero en 24 horas, 2 senadores a decir, espérense, esta cosa, córtenla. ¿Qué se está metiendo con nosotros acá? Porque lo único que a los periodistas un poquito más viejos, ¿no es cierto, Pancho? Lo que nos dice eso es, nos prende el olfato al tiro y se la para. Algo huele mal acá. Algo huele mal acá. ¿Qué es esto? Cuando estamos hablando de un candidato presidencial opositor, o sea, alguien a quien debieran crucificarlo por esto, si es que quisieran. No, lo protegen. Y por lo tanto, no, que hay un tema institucional lo que dice es que la Fiscalía... este uso de las asignaciones, probablemente si uno investigara, encontraríamos un montón de cosas similares o peores. Entiendo que el punto de Andrés Saldívar y de Hernán Larraín, del senador Hernán Larraín, es que no se han presentado cargos formales, sino que esto es una suerte de investigación por extensión, donde si hay cargos formales en la Cámara de Diputados, a propósito del caso Lili Zúñiga, no sé si se acuerdan, ella denunció la asesoría trucha. Y lo que hace la Fiscalía es que a partir de esta coyuntura extiende... La negra de la UDI. Sí, extiende estos cargos, pero sin notificar, sin presentar mayor antecedente, al Senado, en una suerte como de operación rastrillo, digamos. Tiene todo el derecho, se está investigando y además surgen nuevas denuncias, por muy periodísticas. El punto es que no se han presentado cargos. No, por eso, pero es una etapa indagatoria, no tiene que presentarla. Ahora, se podría haber hecho de mejor manera, creo yo, porque se vio de algún modo como que los medios pautean a la Fiscalía y la Fiscalía actúa de algún modo como... Pero en parte así. Si aparece una serie de elementos vinculados a esta denuncia, que tiene que ver con desde plagio, copy-paste, bueno, cuánta cosa hay, la Fiscalía tampoco puede mirar al techo y decir, no, voy a terminar la investigación. No, mejor inmediatamente abre una carpeta con el Senado, pide los antecedentes, fueron entregados me parece muy rápido porque los tenían ordenaditos, porque se lo habían tenido que entregar a Mega, y tendrá que resolver esto, efectivamente, un nuevo problema para la política nacional. Y ahí es donde el espacio donde hay más plata. Si al final la asesoría, las asignaciones de los parlamentarios debe ser una razón 3-1 respecto a las dietas, ¿no es cierto? Claro. Y ahí es donde también yo me sorprendo. Algo evidentemente se usa de una manera ya sea border o algo así. Se va a tener que somos investigar, el país que echa la ley y echa la trampa. Entonces, cada vez que se niega una puerta, se busca una ventana o una rendija por donde pasar. No hay financiamiento para la política, entonces se busca la fórmula. Ahora, yo creo que, por ejemplo, yo terminaría con la asesoría verbal. Yo encuentro que es una cuestión que es bastante inadmisible, porque entiendo que ya hay asesores internos que acompañan al parlamentario en todas las comisiones, hacen minutas, van a las mesas técnicas, ok. Hay asesoría externa, también lo justifico, está bien, porque hay problemáticas,
hay casos, o en la casuística surgen a veces temas extremadamente técnicos, complejos, donde efectivamente a veces los parlamentarios requieren un informe en derecho de un experto externo, ¿cierto? Sí, y me claro. parece que está bien que Muy eso se bien haga. que haya, sí. Está muy bien. Pero por último, ahí hay un documento, en el fondo, donde se acredita que se agrega valor a la discusión legislativa. Pero cuando se habla de la asesoría verbal externa, eso puede ser cualquier cosa. ¿Ah? Puede ser cualquier cosa. Entonces yo creo que en el fondo... Puede ser la boleta a la polola, por eso. Claro, te digo. efectos pero además tiene que quedar claramente establecido si tú tienes la biblioteca. Lo he dicho 2 veces ya y ustedes no me han pescado, pero en fin. No, ya. Yo estoy pensando en los casos y no se me ocurre. En el caso de Zafirio tenemos 53 millones de pesos que la Cámara, que se está investigando a la Fiscalía, que fueron a una persona relacionada sentimentalmente, que era su pareja. Es decir, En el fondo los parlamentarios, si es que eliminamos la asesoría verbal, van a tener que darse la lata de o consultar a un amigo y que no le cobre. Pero si tú tienes, Consejo. tú tienes gente además pagada por la corporación para pedirle lo que quieras. Es decir, estos tipos Y pueden aparte armar tienen la un asesoría libro, de la biblioteca del Congreso. Por eso, la biblioteca. Tienen la biblioteca, BCN, pides claro. todo lo que quieres y pides un resumen y le puedes pedir legislación comparada, etcétera. Lo que tienes que buscar efectivamente con los asesores es la Expertise, inteligencia claro. mayor, que te pueda detectar cosas que no estén al alcance de la biblioteca del Congreso. Ese es el cuento. Y Ya. eso de quedar establecido también públicamente, ese informe también es complicado porque... Vamos a hacer una separación y después volvemos con otros temas con el panel. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Porque ahora nosotros hacemos las preguntas. 100 ciudadanos de distintas posturas, credos y realidades se reúnen nuevamente con un candidato en el formato que revolucionó el debate nacional. Aquí está Chile. Invitada, Carolina Goich. Próximo miércoles a las 22:30 horas. Transmisión simultánea CNN Chile, Chilevisión. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Estamos en medio de redes sociales, de globalización, de cambio climático, por lo tanto los estilos son cada vez más diversos. Precisamente eso es Brooksfield. Italiano en su confección y procedencia, británico en su look y estilo. Brooksfield, encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes.
Almuerzo ejecutivo en SIT de Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto. Con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación clave por la 92.9. Yo quiero llevar el punto a otro tema que me tiene bastante sorprendido. Te quiero preguntar derechamente, Jorge, si tú sabes algo, porque me sorprendió muchísimo cuando leí esta noticia en El Mostrador, y además alguien me la había contado ayer. Dije, no puede ser, porque yo creo que Piñera estaba metido en esta cuestión. Pero en fin, el Congreso de Futuro más CNN y El Mostrador están organizando un debate exclusivamente en términos científicos de innovación y tecnológico. Todos los candidatos dijeron al tiro sí. Ahí se tratan los temas desde el calentamiento global, toda la robótica y cómo va a impactar en la empresa, toda una serie de innovaciones. La única persona que dijo yo no participo de ese debate es Sebastián Piñera, lo que me sorprendió muchísimo porque el hombre, yo lo he escuchado, tiene posición respecto de montones de esos temas, y van a estar los otros 7, y él no. El Congreso de Futuro, es cierto, es liderado por una persona que no necesariamente tiene la mejor de las reputaciones, como Guido Girardi, pero cualquier persona, no sé si que alguno de ustedes ha ido a alguna de las ponencias que hay del Congreso del Futuro, es extraordinario. Bien notable, es una cosa realmente excepcional. Sí. Y el vicepresidente Francisco Chaguán, que es un hombre de también, que es una persona del Chile Vamos. Pero es realmente excepcional lo que han podido traer y todo lo demás, y está la posibilidad efectivamente de discutir de temas que no tengan que ver con la chimuchina contingente, sino que quizás con una mirada mucho más amplia, ahora que están pasando cosas, mientras están pasando cosas. Y me sorprendió que el único que se restara fuera Sebastián Piñera. No sé si tú sabes algo, tienes... No, manejo los mismos antecedentes que salen en la nota. Habría que ver si es por razones de... La verdad es que desconozco si es por temas de agenda. Me imagino que es por temas de agenda. De compromiso, hay que entender que también el candidato que tiene la probabilidad más alta de imponerse tiene compromiso no solo en la esfera doméstica, sino que también internacional. El presidente hace gira, el expresidente Piñera hace gira. Y encuentro que no está bien que se reste. Y lo digo de manera bien clara y sincera. Porque efectivamente el Congreso del Futuro, como tú bien decías, es una iniciativa del senador Girardi, pero se ha transformado en un espacio bien valioso. Esto se hace generalmente en el mes de enero, y se han convidado a premios Nobel, tiene una institucionalidad bien robusta, tiene recursos que son bien empleados, digamos, y es bien transversal. No podemos decir que se ha politizado la ciencia ni la tecnología. Por lo tanto, yo creo... Muchas veces las explicaciones de los asuntos políticos son más pedestres de las que uno cree, y uno tiende a conspirar o pensar mal de que se está restando porque no quiere exponerse. Yo creo, y actúo de buena fe, de que probablemente tengo otro compromiso que se topó con este tema, pero de hecho ayer el expresidente Piñera fue o antes de ayer, a un seminario, el cual también, o sea, un foro que también fue Beatriz Sánchez, que dice relación con los mismos temas, digamos, tecnología, la sociedad de la información y el conocimiento, que es un tema que Sebastián Piñera ha puesto sobre la mesa, como tú bien decías. Hay dos candidatos se maneja muy bien. Ricardo Lagos y Sebastián Piñera son personas que están muy metidas en el tema de esta nueva revolución post-industrial, donde esto va a tener implicancia en términos de la educación, del mercado del trabajo. Está este famoso informe de McKinsey que dice que el 60% de los puestos de trabajo van a ser reemplazados por máquinas. Y él tiene una idea y un plan en esta materia. Por lo tanto, yo creo que eso el Departamento de Comunicaciones de la campaña lo va a tener que aclarar de mejor manera. De hecho, aparece una cita de Juan José Bruna. Sí, que es el periodista. Que el periodista dice, hay cosas que se anteponen y se deben seleccionar como todo ámbito en la vida. Claro. Lo que da la sensación de que es una opción, ¿no? Pero yo creo que efectivamente se vislumbra que una de las estrategias de Piñera en vista al 19 de octubre de noviembre va a ser rehuir algunos debates, y te lo está mostrando. Ha dicho que
quiere debatir con los candidatos que aparezcan más competitivos en las encuestas. Esos son señales y creo que este tipo de cosas va a decir para qué presentarme. Yo me acuerdo siempre la candidatura de Carlos Menem contra el gobernador de Córdoba, Ángel Oz, en Argentina. De acuerdo. Donde Menem directamente decía que iba a ir o no confirmaba y le dejaban el puesto vacío. Bueno, hay casos. David Cameron también. David Cameron en un debate en la elección británica no se presentaba. No llegó, claro. y ganó. Y tenía en la silla, decía aquí tendría que estar y no le hizo mella y obtuvo igual el porcentaje que la encuesta señalaba. Yo creo que él está actuando o trabajando el voto duro que tiene, pero quizás los debates... Ahora, hasta el momento ha ido a todos los debates también, en honor a la verdad. Todos los debates que se han realizado ha ido. Entonces, por eso sorprendió que además son temas efectivamente de futuro. O sea, cuando tú dices, esto no es un tema para los próximos 4 años, este es un tema para la próxima generación y por lo tanto... Además que yo creo que de los 3 candidatos más competitivos, Piñera es el que mejor maneja esos temas. Según la encuesta CEP, el que mejor se manejan los 8 grandes temas de la elección. Yo creo que evidentemente está buscando una estrategia de menos exposición y tiene sentido. Sí, ¿Pero qué tiene que perder? En el fondo, esa es una buena pregunta que yo planteo. Tiene que perder, o sea... ¿Qué arriesga? Nada. Piñera no arriesga nada yendo a un seminario sobre hablar de ciencia, tecnología. Sabe lo que arriesga. Y yo creo que él, en esta pasada, está siendo mucho más disciplinado de lo que era en el pasado. Y está jugando seguro. Tú lo ves, un mensaje más o menos claro, se ha escapado un par de veces con un par de chistes, pero en general no está dando estas declaraciones grandilocuentes. Ahora lo que planteaba con las asignaciones de Guillén, no tiene necesidad ni quiere meter a pegarle a otro candidato. ¿Para qué se va a meter en un espacio en donde puede terminar pegándole de vuelta? Y acá... yo creo que este tipo de noticias quizás lo hacen repensar el asunto, como que si se empieza a ver como el candidato protegido, el que siente que ya la tiene ganada, ahí eso obviamente genera una sensación de la ciudadanía de, oye, pero ¿cómo no quiere debatir? Justo ahora que va aumentando la temperatura de la política. Pero yo creo que es una estrategia y está bien, pero va a empezar a tener costos también. Quizás este debate es un buen globo sonda para evaluar o medir respecto qué pasa con otros debates si se va restando. Bueno, en todo caso, eso está ahí, lo dejo planteado porque me parecía que es el típico debate que todo candidato le encanta ir, que es lo que tiene que ver con situaciones que no van a ser achacables necesariamente a su gestión, son de grande plazo, tú puedes decir montones de cosas pero claro, te vas a encontrar con los otros tipos que muchos de ellos, yo me imagino que Marco Enrique va a hablar un ratito de futuro y va a agarrar a Piñera de vuelta. Pero bueno, eso es lo que ocurrió. Hay otra cosa que también creo que sería interesante en discutir y que empiezan a producirse factores específicos de temas y pauta a futuro de los candidatos que generan de inmediata conmoción. Por ejemplo, ayer cuando Beatriz Sánchez sale proponiendo este impuesto para los súper ricos, personas que ganen más de $5 millones al año, y se genera automáticamente un ruido. En muchos países se ha propuesto eso y en algunos países se implementa. Hay implementación de impuestos específicos para las personas más ricas. Aquí, automáticamente esto, creo yo, tiene la desventaja para muchas personas, es que ¿quién defiende esta posición que no sean los súper ricos, digamos? Es interesante ver a personas que planteen esto no debe ocurrir y que no sean ricos. Estoy hablando de ciudadanos comunes y corrientes en la calle. No sé qué tanto pueda encontrarse, digamos. Yo creo que la gente es mucho más consciente de los efectos en la economía como un todo. Efectivamente, la gente que por de pronto quizás no empatiza con las grandes fortunas de Chile. Dice, bueno, si hay que cobrar más impuestos, démosle. Pero cuando tú le explicas la segunda bajada o la segunda derivada del tema, y es la siguiente, y es... Cuando una persona invierte, no es que se lleve toda la plata para la casa, sino que esa acción participa de un ciclo económico, ¿cierto? Que hay un determinado dinamismo. Ese empresario ofrece puestos de trabajo que representan más y mejores oportunidades para las personas. Y por lo tanto, en la medida que tú pones más trabas al emprendimiento,
a la innovación en materia de desarrollo económico, efectivamente el empresario, su principal función de utilidad es maximizar la ganancia, digamos. La gente que pone una empresa, eso es lo que busca en primer término. No es solo lo único que busca, pero es un aspecto principal de lo que busca. Y por lo tanto eso también deteriora de algún modo las condiciones de confianza y certeza. Yo creo que la gente sí es consciente de aquello. Es consciente de que en la medida de que se faciliten las condiciones para que haya más y mejor inversión, ganamos todos. Y no por nada, dentro de las 3 prioridades que tienen los chilenos hoy, está el tema de delincuencia número 1, pero el segundo y el tercero son crecimiento económico y el tercero empleos, conforme a la última encuesta CEP. Entonces, en un momento donde ahora recién la economía está repuntando un poco, pero el manejo económico ha sido muy pobre y austero y deficiente, la gente yo creo que es consciente de que, ok, es importante que exista cierta justicia distributiva dentro de la sociedad, acotado a ciertos márgenes, pero también es importante que se den ciertas garantías para que vengan cada vez más empresarios a Chile y inviertan y de algún modo permitan que esta economía despegue, porque con eso ganamos todo, digamos. Yo quisiera tomar este punto porque para nosotros es bien importante. Es bien importante, y así como Jorge plantea, ¿no?, que la gente debe ver los efectos de esto, yo creo que también la gente ve la desigualdad que hay en Chile. Y es bien especial en Chile particularmente. Ahí a mí me gustan los estudios que han hecho porque hay distintas formas de ir midiendo la desigualdad. Uno con la CACEN y la otra es la que toma los datos del Servicio de Impuestos Internos, que lo que te permite es tomar esa muestra como la más pequeña de los que ganan más recursos para ver efectivamente cuál es su peso relativo dentro de la economía en el país. Y hoy día el 1% más rico de Chile se está llevando el 30% de los ingresos del país. Y eso es una cifra demoledora, que es cómo hay un entramado y un sistema económico que tiene una concentración de riqueza, propiedad y capital tan marcada que permite que un 1% del país tenga acceso al 30% de los ingresos nacionales. Y eso es algo que se persigue, y este debate del impuesto a los súper ricos a mí realmente me sorprende que no se haya dado en Chile antes. Y yo creo que tiene que ver un poco con a dónde han estado los intereses puestos de las distintas coaliciones políticas, pero este es un clásico de las elecciones en Estados Unidos. Y se da en los marcos de lo que estaba planteando Fernando. O sea, hay una posición del país que está en contra, otra posición del país que está a favor, pero oye, acá lo que nosotros vamos a hacer es una reforma tributaria y subirle los impuestos a los más ricos de los ricos, que son, no sé, los que ganan arriba de $250,000, qué sé yo. Y acá en Chile pocas veces se ha dado ese debate. En general lo que te dice la experiencia ya también es que eso no ha tenido efectos sobre el crecimiento u otras cosas, sino que uno está grabando a los más ricos, y hoy día en Chile esos más ricos creemos que deben poner más. Pero tiene razón en un punto, Jorge, que es que una cosa no se ve sin la otra. Son dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Como por un lado la redistribución de la riqueza, de que podamos acceder a un país más justo, pero por otro lado también un país que pueda crecer, que pueda dar empleo y un desarrollo sostenible a sectores más amplios de la ciudadanía y de la población. Y en eso, ahí es donde yo creo que hay que tener una mirada un poco más amplia. No son unos pocos empresarios nomás los que nos van a dar como las llaves del crecimiento, sino que el crecimiento también va de la mano con mecanismos que permitan a un Estado emprendedor, que permiten que se involucren comunidades locales, que se descentralice la economía, que estén las universidades vinculadas a dónde se van a hacer los puntos de inversión. Y por eso yo creo que hay que ver en completo la propuesta económica de Beatriz Sánchez, porque por un lado tiene estos elementos que tienen que ver con redistribución, pero por otro lado también involucra a dónde vamos a poner la inversión social, cómo vamos a invertir en innovación, cómo vamos a descentralizar la posibilidad de esta inversión en espacios regionales que permitan la participación de universidades, del sector privado, de las gobernaciones regionales también, pero que al final permitan desarrollo económico desde otro punto de vista, no dependiendo de algunos pocos empresarios, sino que democraticemos la economía también. Y eso yo creo que es donde hay que ver las dos caras de la misma moneda, que al final nos permiten tener un crecimiento sostenible. Estoy conmovido porque Rodrigo habló de crecimiento. 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 Como decía, ya todos hablan de crecimiento, pero hace 2 años no existía. Crecimiento con música.
Es lo que plantea Vidal. Eso es lo que está planteando Rodrigo. Yo en innumerables editoriales he hecho el hincapié en que la palabra crecimiento es probablemente una de las palabras más repetidas que han existido desde el 73 para acá en todo orden de cosas. Y yo he tratado humildemente de oponerle o de adicionarle el concepto de desarrollo, no solamente el concepto de crecimiento, que incorpora variables cualitativas de progreso y no solamente las cuantitativas, que no dicen necesariamente mucho. Ahora, pero es condición necesaria más no suficiente. Cuando tú, por ejemplo, miras el índice de desarrollo humano, que es un indicador que tiene el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el mundo, Chile ha avanzado un montón en ese indicador, y la variable más robusta a la hora de explicar todas las otros componentes más cualitativos es el crecimiento económico. Es decir, o sea, tú no puedes desatender el hecho de que hay que crecer, porque esto es como una torta, y lo hemos hablado muchas veces acá. Si tú quieres distribuir la torta entre más pedacitos de manera tal que la gente acceda más y coma torta, tienes que agrandar la torta. Tú no puedes, en el fondo, empezar a dar migaja o laminita lo suficientemente delgadas como para que la gente tenga una suerte de ilusión de que está comiendo cuando no está comiendo. Entonces, es importante hacer crecer la torta. Y ahí me parece que es un poco oportunista que ciertos actores que han descuidado toda la agenda de crecimiento en la actual administración, o que nunca han hablado de crecimiento. Yo nunca había escuchado a Rodrigo hablar de crecimiento en este panel. Hoy día hagan gárgaras con el concepto, pero bueno, la gente tampoco es tonta y sabe quién tiene un genuino compromiso con esta agenda. No tienes un compromiso, Rodrigo. Genuino, pero Jorge, escuchándote atentamente aquí, ¿por qué anteponer el crecimiento a la igualdad o al combate contra la desigualdad? Si el tema, cuando tú le dices a alguien... Porque la mejor manera de combatir la desigualdad es con más crecimiento. Sí, no, pero espérate. Oye, hay estudios de Claudio Zapelli, el mismo estudio del PNUD muestra eso. Sí, pero pones el acento en el crecimiento. Cuando lo que necesitas como condición necesaria, pero no suficiente. No, pero necesitas para crecer reglas claras, y también que cuando crezca el país llega a los que están más abajo en situaciones desmedradas. Pero es que eso ha pasado. No, pero es que es lo que quizás pasa. De manera no tan incipiente. Cuando Paulsen habla de que el crecimiento es la palabra más escuchada del 73 en adelante, porque siempre se habló de que este crecimiento chorrea, desborda, y luego llega a los otros. Obvio. Y de eso esa era la promesa. La promesa era dejen que haya riqueza, que creen riqueza, que los grupos económicos se establezcan, que adquieran toda esta cosa, porque esto va a chorrear y después va. Y efectivamente a la larga, oye, los invito a leer, yo creo que ustedes lo leyeron, el informe Desiguales del PNUD, que muestra que la desigualdad en Chile, cuando uno se analiza por ya ha bajado la pobreza y todo. Ya, está bien, estamos de acuerdo. Que no lo trivialices. No estoy trivializando, estoy diciendo que si tú tienes, si tú tienes reglas claras y le dices a una persona, a una empresa, que va a ganar en vez del 10, el 9, pero sabe que va a ganar el 9 y que su inversión está segura, y que cuando entre al sistema medioambiental, el impacto ambiental, y cuando las reglas del juego y no le vas a cambiar, creces y te desarrollas igual. En eso estamos de acuerdo. El tema es que al crecimiento no se le opone nada, y por otro lado, a este combate contra la desigualdad se le imponen reglas que generan muchas veces incertidumbre. Acá lo que tenemos que generar una cancha donde todos los actores, trabajadores, empresarios, inversionistas extranjeros, sepan dónde vienen y con qué montos se van a mover. Y en ese sentido van a venir, porque los negocios son buenos acá. ¿Cuánto fue? Me parece 20.000 millones de dólares las utilidades de las empresas. ¿Tú crees que si las bajan a 18.000 o a 17.000 no van a venir empresarios? No, es que yo en Chile no voy a ganar los 5.000 millones de dólares que tenía planteado con el cobre, voy a ganar 4.200. Viene igual, 4.200 millones de dólares. Hoy día hay que buscar esa es la lógica. Y en el mundo los negocios, la rentabilidad de los negocios son de porcentajes cada vez más bajos. Esa es la lógica a la cual apostó la nueva mayoría. Decir, oye, si hacemos una reforma tributaria mal hecha y todo, los empresarios van a venir igual.
van a venir igual. Y resulta que no empezaron a venir igual porque se empezaron a ir a Perú, a Colombia, y basta ver las cifras. Porque generó incertidumbre. Bueno, y cuando tuvieron en vilo con varias reformas en manera simultánea y sin tener las reglas claras. Ya tuvimos en este panel la conversación sobre Noruega y cómo fue modificando su sistema con reglas claras, y al final se quedaron grandes inversionistas ahí porque pero entendían. No compare Chile con Noruega, pues esto es como la falacia de compararnos con Finlandia en educación. Una institucionalidad en donde no dependa de los llamados por teléfono de los presidentes, sino me encantaría que una fuéramos institucionalidad que permita que crezcamos. Yo quiero tomar un punto de la desigualdad, porque yo creo que hay que tener mucho ojo cuando hablamos en esos términos. Cuando tú hablas de la desigualdad que existía a principios de los 90, estás viendo que en la corte o los sectores de más bajos ingresos tienen ingresos de pobreza, digamos. Y hoy día que eso haya aumentado al doble, digamos, no sé, de 50 por la pobreza ha disminuido. Por eso, 50.000 pesos a 100.000 pesos, eso es una diferencia de 50.000 pesos, pero que en términos proporcionales se va a ver mucho más bajo. Es decir, a pesar de que disminuye la desigualdad, digamos la proporción, 1 millón de pesos a 50.000 pesos. ¿Ha disminuido la pobreza y la desigualdad? Pero escúchame, Jorge. Sí, imagínate tener un sector de los ingresos más altos que gana 1 millón de pesos y un sector de los ingresos más bajos que gana 50.000 pesos. Los dos se multiplican por 2, a 2 millones de pesos y 100.000 pesos. Se mantiene igual la desigualdad, pero mira los niveles de ingresos que están teniendo uno, o sea, ¿a dónde está el chorreo que tanto se prometió ahí? Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de desigualdad, porque hay en términos proporcionales, pero ojo que cuando va aumentando los ingresos de un país, eso se va haciendo aún más dramático. Y yo quiero poner una cifra sobre la mesa que la hemos conversado en el pasado, que es ¿cuál es el PIB per cápita de Chile? Hoy día el PIB per cápita de nuestro país es de alrededor de $23.000 por persona. Sí. O sea, puede haber un niño de 5 años, un joven de 20 estudiando y una papá y una mamá de 40, que son los papás, y cada uno de ellos, en teoría, es parte de ese 23.000, casi $24.000 per cápita. $2.000 por mes. ¿Quién percibe que ese es algo cercano al ingreso que tienen los chilenos y chilenas? Bueno, entonces, porque eso tiene relación con la construcción. Esto es un tema de obviamente fondo. Que detrás de los promedios hay como una suerte de tiranía. Es un tema de fondo. Es el problema de las variables, de la sujeción de los discursos exclusivamente a variables cuantitativas y sobre todo generadas a partir de la tiranía de los promedios, para ponerte más... Nicanor Parra lo graficó muy bien. Si yo como 0 pan, yo otro come 2, en promedio comemos 1. Sí. Comemos 1 cada uno. Y ahí es donde agarro lo que estaba planteando el Pancho. Aprovechando que cumplió 103 años, claro. Pero tú tampoco te puedes... Pero son parámetros... A ver, sinceremos la discusión. Son parámetros que se ocupan en todos los países del mundo. En todos los foros económicos del mundo se habla del PIB per cápita. Por eso la pregunta que hace el Pancho es importante, porque cuando él plantea, oye, pero si tenemos un país que tiene un ingreso de $24.000 per cápita, ¿no será importante que nos preocupemos de medidas redistributivas? Y yo creo que una gran porción yo creo que es extremadamente mayoritario en Chile los que dicen sí. Ahora, yo también creo que hay un sector importante que se ha visto decepcionado en la forma en que se ha hecho, y creo que no es obvio ni fácil hacerlo, pero creo que es mayoritario lo que en el país creen que hay que ser un país más igualitario y redistribuir esa riqueza de manera más justa. Yo creo que hay un error de diagnóstico. De hecho, cuando tú miras las mismas encuestas, la gente frente a la disyuntiva de si ¿a qué adhiere? ¿A que se generen los incentivos para que existan más y mejores oportunidades, o a distribución vía corrección de desigualdad? La gente se impone de manera súper clara y contundente por la primera alternativa. De hecho, si tú miras la encuesta piden AFP estatal, no, porque esos son otros o no temas, más AFP. Son más coyunturales. Estamos hablando del tema estructural, en el eje crecimiento-desigualdad. El impuesto a los súper ricos. Desigualdad. ¿Cómo crees que la desigualdad es como la prioridad 9 de la encuesta CEP. No siempre ha sido así. En el año 2013 estaba mucho más arriba, y eso dice relación con los tiempos políticos. ¿Crees que se dice redistribuir de manera más justa los ingresos de los súper ricos en Chile? Pero ¿quién no va a estar a favor de eso? Hasta yo te firmo que quieres que se distribuya de manera más justa la riqueza en Chile, obvio, pues es una declaración de principio. Después Jorge Ramírez, Chile Vamos, explica que el crecimiento es mejor que redistribuir. Él cree que la sociedad chilena se vuelca por esa posición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que la sociedad chilena requiere son medidas claras, falta de incertidumbre y crecer con igualdad, como vino un eslogan hace mucho tiempo, que sin desmedrar el crecimiento, pero también apuntando a la redistribución. Hay que emparejar la cancha. Las sociedades que más violencia
juntan y acumulan son aquellas que van creciendo, incluso que la gente no es tan pobre, pero si no va acumulando conciencia y va viendo que él gana 280.000, 300.000 pesos y te pasa por al lado un Ferrari de 200 millones de pesos en su propia calle rugiendo los motores. Al Monticello. Bueno, o a cualquiera. Lo que es peor, en toda la sociedad hay desigualdad. En toda la sociedad hay está bien, pero vas acumulando pero no todas las violencia. sociedades funcionan así. Y eso problemas. y es ahí a lo que nosotros, yo creo que aspiramos a un horizonte quizás más difícil, más lejano, pero sin lugar a dudas más justo, menos segregado, en donde hay mayor igualdad, en donde nos encontramos no solamente en el mall, sino en nuestras escuelas, en nuestros hospitales. Y eso es un horizonte que nunca ha estado sobre la mesa para Chile Vamos. Chile Vamos está feliz de la vida con este modelo y se ha contentado con intentar prometer un poco más de crecimiento bajo no sé qué medidas, porque aparentemente son las medidas de un sistema de crecimiento que desde nuestro punto de vista está bastante agotado. O sea, no vamos a crecer mucho más a menos que suba el precio del cobre, que vamos a volver a lo mismo. Está creciendo. Cada vez que crece, se nos olvidamos absolutamente de los discursos respecto de que hay que crear valor agregado y diversificación. Cada vez que baja el precio del cobre, anunciamos de que ahora tenemos que pensar en, qué sé yo, fabricar televisores o componentes miniaturizados. Sube el precio del cobre y automáticamente vamos a fabricar autos eléctricos de la mano. Pero yo creo el único que rompe esa lógica, a mi modo de ver, dentro de ¿el arco político? Del arco político, es Eduardo Vitrán en Corfo, que creo que ha sido mucho más de low perfil, como decía Lucho Cara. No, que no es un futbolista, que creo que fue el Murci Rojas, claro. Low perfil, y que ha planteado una estrategia que yo lo encuentro muy interesante de seguir en torno a la utilización del litio y del, ¿cómo se llama el otro mineral que vieron ahora? El cobalto, con las relaciones directas con el mundo más desarrollado para generalmente explotar lo que nosotros tenemos de más en términos de valor agregado. Pero el problema es que cuando llega el gobierno de Chile Vamos a la Corfo, desmantela casi todos los planes que apuntan en esa dirección, como lo hizo con la energía solar y los paneles solares y muchos proyectos cuando asumió el 2010. Ojo con eso. No, pero eso o sea, queremos instalar la idea de que si llega Chile Vamos al gobierno, la economía va a andar peor, cuando la gente tiene súper claro que es todo lo contrario. ¿Pero por qué tergiversa lo que acaba de decir? Planes de Corfo. ¿Cuántos planes de Corfo en el año 2010 que la economía detuvieron por la lógica que debe ser la empresa privada? El enfoque desarrollista. No un Estado más fuerte que se desarrolla. El enfoque desarrollista no es la manera más eficiente. Efectivamente, y nosotros estábamos haciendo paneles solares para el norte con las características del desierto de Atacama y los terminamos comprando en Canadá, que no tienen las mismas características, que duran mucho menos, y somos incapaces hoy día de exportar paneles de paneles solares. Sergio Walton me corrigió, me dijo que low perfil lo dijo Douglas. Douglas. Bueno, yo también pensé que era el Murci Roja. Ojo, Douglas ya iba a llamar para... Sí, que yo dije, Douglas, bien amigo mío, así que lo digo con cariño. Ya, Rodrigo Checopar, Jorge Ramírez y Francisco Martorell, muchas gracias por este consenso por el crecimiento. Volvemos en un ratito. Y no dijimos nada. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Descubrir las cosas que dan sabor y color a la vida. Hola, soy Carla Ochoa. Yo soy Pato Inen. Y queremos invitarlos a todos ustedes a Esto es Vida. Por la 92.9. ¿Cuáles son los placeres de la vida? Un espacio para disfrutar de las cosas simples del día a día. Carla Ochoa y Patricio Inen te invitan a Esto es Vida. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos como tú. En Radio La Clave. Somos la clave. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más.
Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo,